Buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado, vamos a continuar con fragmentos, o sea, lecturas y reflexiones sobre fragmentos del texto Harinama Chintanami. Entonces, vamos a recordar que en el día de ayer habíamos finalizado en la parte donde Haridas está explicando que en el caso de la práctica del servicio devocional, específicamente el santo nombre, entonces una práctica completa, o sea, el santo nombre sirve tanto como proceso purificatorio como también como actividad eterna, o sea, una vez la entidad viviente está completamente purificada, aún así sigue mezclada con el canto y la escucha y el recordar del santo nombre. Y entonces esto es la gran ventaja, o sea, es un proceso en sí mismo, en completo. Entonces, acá ahora, en el capítulo 2 del propio texto, dice: en el éxtasis de prema o de amor puro por Dios, Haridas Thakur lloró, y en prema, o sea, en ese mismo éxtasis, Gauranga lo abrazó. Vamos a recordar que estamos hablando de un encuentro, un diálogo entre Haridas Thakur, el acharya de los santos nombres, un devoto puro, de que el que se entregó, se refugió por completo a la práctica del santo nombre, por indicación de Chaitanya Mahaprabhu, el avatar dorado, una figura de renombre que tuvo lugar, apareció en India, siglo XVI, para predicar el sendero de los santos nombres como sendero autorizado a practicar en esta era tan compleja de Kali Yuga. Entonces, después de responder eso, que Haridas respondió, lloró, ¿no?, de éxtasis, de amor por Dios. Entonces Chaitanya, o sea, Gauranga, o sea, el de cuerpo dorado, lo abrazó. El Señor abrazó a su devoto. Y entonces Chaitanya le dijo: ¿dónde existe un devoto como tú, Haridas? Tú conoces todas las verdades espirituales y eres en todo tiempo trascendental a la naturaleza material. O sea, el señor Chaitanya le dice a Haridas: ¿dónde podría existir un devoto como tú? O sea, un devoto tan puro, un devoto tan entregado. Tú conoces todas las verdades espirituales. Vamos a recordar que el devoto puro tiene el acceso al conocimiento puro porque tiene acceso al Señor. El Señor es la verdad absoluta y el Señor es el reservorio, el almacén y la fuente de toda verdad espiritual y de todo tipo. Por tanto, cuando el devoto puro accede a Él, tiene acceso a toda la verdad. Por tanto, el Señor Chaitanya le está diciendo que tú conoces todas las verdades espirituales y eres en todo tiempo trascendental a la naturaleza material, o sea, el devoto puro del Señor, en su virtud de trascendencia perfecta, ya que está situado siempre en el resguardo de los pies del Señor, se encuentra constantemente trascendental a la realidad material, o sea, la influencia de la realidad material. Entonces Chaitanya le sigue diciendo a Haridas Thakur: el obtener a Krishna solo depende de la fe. Quien quiera que tenga fe en el proceso de la adoración pura es más grande que los semidioses. Vamos a dividir esto en dos partes, ¿no? La primera afirmación dice que el obtener a Krishna, el obtener a la suprema personalidad de Dios, el obtener a aquel que es la fuente de todo
aquel que es el controlador supremo, aquel que es el disfrutador supremo, aquel que es la verdad pura, el amor puro, el obtenerlo a él y por tanto obtener su nombre, obtener su forma, obtener sus pasatiempos, o sea, la compañía de su nombre, su forma, sus pasatiempos, sus cualidades, el disfrutar de él. Dice que solo depende de la fe. Esto es muy significativo. Es también interesante porque, por ejemplo, en la literatura cristiana, en los evangelios y después en las cartas de Pablo y cosas así, hay una de ellas que se recuerda constantemente que le dice a las comunidades cristianas originales, a las primitivas, le dice, serán salvos por la fe. O sea, antes eran salvos por la ley, pero ya nadie clasifica según la ley, por tanto el Señor Jesús ahora ha abierto el sendero de ser salvos por la fe. De manera tal que aquellos que no merecían ser salvos de acuerdo a la ley, ahora pueden salvarse si logran una fe cierta y una fe firme. Entonces la fe vino a ser el nuevo medio de salvación, de purificación y salvación. Así lo revela el Señor Jesús de Nazaret. Entonces acá el Señor Chaitanya le está diciendo a Haridas Thakur que alcanzar al Señor Supremo, lograr el Señor Supremo, lograr la vuelta al Señor Supremo, solo depende de la fe. Estamos hablando, por supuesto, de una fe completa, perfecta y pura, y quiere decir que establecerse en esa fe requiere de todo un proceso de cambios, transformaciones y experiencias personales, pero el punto es que depende de la fe. No depende de ningún protocolo, no depende de esto, no depende de aquello, no depende de nada. Depende de lograr una fe perfecta en el Señor, una fe perfecta en la realidad del Señor, una fe perfecta en la posición suprema del Señor, una fe perfecta en yo como su parte constitucional, o sea, un átomo del Señor, sirviente del Señor, una fe perfecta en la palabra del Señor, en la potencia del nombre del Señor, o sea, la fe, la fe. Esta fe perfecta evidentemente nunca se logra sin que se vaya comprendiendo también el conocimiento perfecto, porque la fe comienza sin nada, pero es el conocimiento quien la va haciendo perfecta. El acceso a la comprensión que el propio Señor nos va dando es lo que va solidificando nuestra fe, porque la comprensión nos va dando como pruebas de que nuestra fe es cierta. Entonces, solo la fe. Entonces hay que rogar por fe al Señor Supremo, hay que anhelar tener fe y tenemos que cuidarnos de todo aquello que siembre dudas en nuestra fe. Si usted escucha conversaciones, está en un lugar, se comentan cosas o le vienen a su cabeza pensamientos determinados que un poco hacen dudar de su fe, automáticamente no demore mucho en esa duda. Busque una persona o un grupo de personas con fe firme y estable y con conocimiento y expóngale que usted se está sintiendo débil en su fe. Porque estas personas primero podrán aclarar sus dudas de manera eficiente, pero segundo podrán brindarles de su compañía y además de eso podrán orar por usted y pedirle al Señor también por usted para que le restituya con mayor fuerza su fe. Dejar que nuestra fe se debilite y dejar que el tiempo pase es una actitud suicida. Porque cuando nosotros permitimos que nuestra fe de manera consciente se vaya perturbando y debilitando, entonces nosotros estamos simplemente preparando nuestro propio aislamiento del sendero de la trascendencia. Entonces la fe es el gran tesoro, la fe es el corazón del practicante, sin fe no hay posibilidad ninguna de acceder al Señor Supremo. Nadie puede llegar al Señor, a una relación perfecta con el Señor, sin antes desarrollar la fe en el Señor y desarrollar la fe en todo lo relacionado con el Señor. Entonces la segunda parte del texto dice, cualquiera que tenga fe
en el proceso de la adoración pura es más grande que los semidioses. Vamos a recordar por semidioses a entidades vivientes que han logrado determinado nivel de conciencia mucho más elevado que el ser humano ordinario. Estos semidioses actualmente no tienen una relación directa con el ser humano debido al estado más caído del ser humano. En la primera era o Satya Yuga se explica, ¿no?, que tanto los semidioses como los seres humanos ordinarios convivían, o sea, se relacionaban unos con otros directamente, porque el ser humano ordinario tenía cualidades muy elevadas, era prácticamente un semidios. Y entonces esas cualidades elevadas, en virtud de esas cualidades, podía lidiar intercambiar directamente con esas otras entidades vivientes con conciencia un poco más potente. Vamos a recordar también que los semidioses o esas figuras llamadas así y los seres humanos tienen un potencial de desarrollar unas 50 cualidades. 50 cualidades. El Señor tiene, la literatura registra una manifestación de 64 cualidades y de esas 64 se expanden y ramifican de forma ilimitada, pero básicamente 64. De esas 64 el ser humano y los semidioses solo pueden alcanzar a poseer 50. Pero de esos 50 los semidioses los poseen en mayor potencia, por eso tienen un nivel de conciencia mayor, se han desarrollado esas cualidades en mayor potencia. Evidentemente, un ser humano desarrolla sus propias cualidades también en mayor potencia y en un momento determinado, cuando las condiciones estén dadas, también accede al plano o a la categoría de semidios. La palabra semidios la utiliza Prabhupada como traducción para la palabra Deva, porque la palabra Deva siempre es traducida o era traducida como divino o como Dios. Entonces cuando se traducía la palabra Deva como Dios, entonces en todos los lugares donde se menciona la palabra Deva, acá en Occidente empezaron a sustituirla por la palabra Dios y así la categoría de Dios fue recibida por todos los semidioses. A todos los semidioses, que la palabra semidios es Deva en sánscrito, ya se le comenzó a tomar como Dios. Entonces Prabhupada, para salvar la diferencia, él no lo tradujo como Dios, sino que lo tradujo como semidios. Y solamente tradujo como Dios a aquellas personalidades relacionadas directamente con el Señor Supremo, sea Vishnu, Narayana, las expansiones del Señor Supremo. Y a las demás figuras le puso entonces el calificativo de semidioses, para que no confundamos y para que sepamos que no son realmente o no son la suprema personalidad de Dios. Entonces, pero sin embargo, aquí el señor Chaitanya le está diciendo a Haridas Thakur que aquel que desarrolla fe, completa fe, en el proceso de la adoración pura, llega a ser más grande que los semidioses. O sea, si los semidioses son el nivel máximo a alcanzar dentro de los planos de conciencia material, entonces alguien llega a ser más grande que los semidioses, o se dice de alguien que es más grande que los semidioses. Eso significa que ha trascendido el plano de conciencia material. Entonces dice que aquel que desarrolla completa fe en el proceso de la adoración pura. Aquel que se entrega por completo al proceso de la adoración pura, al proceso de adorar puramente y completamente con toda su mente, su inteligencia y su corazón, al puro Señor Supremo. Entonces esa es la posición más elevada y más perfecta, aunque en sí misma la propia persona se sitúa en la más baja porque se considera a sí mismo demasiado imperfecto, y eso se debe a la humildad. Entonces el señor Chaitanya está diciendo la posición más excelsa, la posición indicada, la posición a la que todos deben aspirar y la cual todos deben respetar, es la posición del devoto puro. De ahí viene la palabra Vaishnava. La palabra Vaishnava también significa aquel que rinde adoración o aquel que practica la adoración completa. O sea, su vida es una adoración constante al Señor Supremo. Entonces ese
es un Vaishnava, o sea, aquel que se ha refugiado completamente en el proceso de la adoración pura. La palabra pura en este caso es importante porque también está la adoración con mezcla. Usted puede tener fe en el Señor Supremo y puede incluso adorarlo, pero no adorarlo completamente. ¿Qué significa que usted no adora completamente a Dios? Que usted tiene su adoración repartida entre diferentes cuestiones. Usted tiene fe en Dios, incluso lo conoce por un nombre, pero usted no deposita toda su fe y confianza en Él, sino que usted en determinados momentos también recurre a otros elementos u otras personalidades o cosas así, como si el Señor Supremo, ¿verdad?, no fuera lo suficientemente capaz de protegerlo a usted completamente. En este mundo todos comenzamos con una fe mezclada porque estamos en un estado muy degradado. Y la medida que nos vamos purificando es que la fe también se va despejando. Así que tampoco nadie se debe sentir mal por poseer una fe mezclada. Pero sí es bueno que en el corazón uno vaya comprendiendo la lógica y la necesidad de la fe pura. Solamente cuando la fe llega a ser completamente pura y completamente firme, situada en los pies del Señor, aceptándolo a Él como único y completo Salvador, único y completo controlador, único y completo sustentador, único y completo guía. Y entonces solamente así es que uno puede trascender el estado de conciencia material. Todos los habitantes o almas puras que se encuentran en estado de pureza, en el estado de conciencia Vaikunta, estado de conciencia espiritual, todos tienen una completa fe. Ya no es ni fe porque ya están viendo en persona al Señor Supremo, pero lograron eso a partir de una fe completa. Cuando la fe se hace completa y perfecta, ya automáticamente, por supuesto, deja de ser fe. Porque la fe es cuando usted tiene por cierto algo, aunque no tiene prueba todavía. Pero ya cuando hay pruebas suficientes, ya no es fe, ya es certeza, ya es experiencia viva. Entonces, el sendero de la adoración pura, dice Chaitanya Mahaprabhu, sendero de la adoración pura. Entonces, por eso a veces también se habla de el Vaishnava puro, el Vaishnava verdadero, el Vaishnava que está en proceso, o sea, porque hay diferentes gradientes. Y es un proceso, pero aspirar a la mitad del proceso, eso es importante, no perder de vista, Señor, yo no tengo devoción pura por ti, mi mente está muy contaminada, mi corazón está muy repartido, pero aún así, Señor, aún así recurro a tus pies porque sé que no hay nadie más allá de ti que pueda protegerme en verdad, que pueda ayudarme. Pero sin embargo, Señor, no logro tener una devoción pura. Pero te pido o anhelo que me ayudes a ir consiguiendo ese tesoro, porque sin ese tesoro me será imposible acceder a ti. Si no logro acceder por completo a ti, entonces estaré condenado por siempre a dar vueltas en este mundo lleno de trampas y lleno de diferentes tipos de sufrimiento. O sea, siempre en todo, la fe y la devoción pura se van cultivando poco a poco también. Se van entrenando en la medida que usted va creando el hábito de en todo recurrir al Señor. En toda situación, en todo momento, más allá de si recibe respuesta o no, pero recurrir al Señor, recurrir al Señor, recurrir al Señor, recurrir al Señor. Cuando uno va creando el hábito de recurrir al Señor, evidentemente recurrir al Señor implica que usted tiene la noción, la idea de que existe un Señor Supremo. Y si usted tiene una referencia de Él, o sea, tiene un nombre al cual recurrir o una figura o alguna referencia, más fácil porque entonces usted puede anclar su atención en esa referencia y le sirve como trampolín o como túnel, como vehículo, como puerta hacia que su atención se centre en la idea del Ser Supremo o en la aceptación de un Ser Supremo. Pero hay que ir creando hábitos. Al principio no sale por placer propio, no sale espontáneamente, pero uno va creando hábitos y el hábito poco a poco entonces lo va situando a uno
en ese tipo de mentalidad. Entonces más adelante el señor Chaitanya le sigue diciendo a Haridas Thakur, tú has comprendido que el nombre es la suprema verdad, es el medio y el fin. O sea, le dice Haridas, tú has comprendido por tu pureza que el nombre del Señor es la suprema verdad. O sea, hay que lograr el nombre, alcanzar el nombre, refugiarse en el nombre, significa refugiarse en la suprema verdad. Y además de eso, el nombre es también el medio y es también el fin. O sea, es el medio por el cual uno llega a la suprema verdad y es en sí mismo la suprema verdad. Continúa diciendo, cualquiera que mencione el santo nombre una sola vez, se puede considerar ya un Vaishnava. Y todo el mundo deberá rendirle cierto respeto porque esa persona está buscando refugio en el Señor. Pero alguien que constantemente esté situado en el nombre, o sea, esté repitiendo el nombre con sus labios o en su mente, el santo nombre, ese es un Vaishnava mejor aún. Y ese está dotado de todas las buenas cualidades. O sea, en ese aparecen poco a poco todas las buenas cualidades plenas a las cuales puede aspirar un ser humano, o las buenas cualidades de los semidioses. Pero, continúa diciendo el señor Chaitanya, pero quien por su sola presencia puede hacer que los otros canten el santo nombre, glorifiquen con devoción los santos nombres al Señor Supremo, ese es el Vaishnava Supremo. Esa es la perfección del Vaishnava. Entonces el Señor dice, ya, aquel que, aunque sea una vez, recurra al santo nombre, ya puede ser considerado un Vaishnava porque está recurriendo por un motivo u otro, aunque sea por un momento pequeño, al Señor Supremo. O sea, lo está adorando, aunque sea de modo imperfecto. Pero cuando con el tiempo esa persona comienza a recurrir constantemente al santo nombre, a cantar constantemente, a meditar en el santo nombre, a tenerlo en su mente, en su corazón, o sea, en todo, él tiene al santo nombre, entonces ya ese Vaishnava ya ha accedido a un nivel superior que aquel que simplemente recurrió en un momento dado. O sea, por ejemplo, a aquella persona que en un apuro recurre a Dios y Señor, por favor, ayúdame. Como él recurra, cada cual tiene su modo. Entonces se puede considerar que es una persona que ha buscado la ayuda de Dios, o sea, que una persona religiosa o una persona espiritualista, ¿verdad? Perfecto. Pero aquel que constantemente tenga a Dios presente, ¿verdad? Se considera una persona también espiritualista, religiosa, que recurre a Dios, pero está en un nivel ya superior, un nivel superior. Pero aquel que por su simple presencia hace que los demás sientan el deseo espontáneo de glorificar los nombres de Dios, glorificar a Dios, recurrir a Dios, ese es el Vaishnava. Perfecto. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, a veces hay personas muy elevadas con una fuerza espiritual muy grande y una entrega al Señor muy grande, que cuando ellos pasan por un sitio o llegan simplemente a un sitio o alguien los ve, ese alguien siente enseguida en su corazón una determinada dicha y una cierta tendencia de pensar en Dios, de alabar a Dios, y si se sabe alguna canción, de pronto le viene a la mente esa canción de glorificación a Dios. Y eso se debe a la potencia que está irradiando a aquel que está completamente entregado al Señor Supremo, porque aquella persona completamente entregada es una herramienta perfecta de Dios y Dios está manifestando constantemente a través de ella. Entonces eso hace que la semilla de amor por Dios que está en el corazón de todos se despierte, se despierte. Eso lo mismo pasa con algunos lugares. Hay veces que usted llega a un lugar determinado y usted siente deseo de, de glorificar a Dios. Y va y no es una iglesia, va y no es ningún sitio relacionado socialmente con Dios, pero va y en la casa de alguien o un lugar específico, un parque, un lugar, y usted de pronto siente, no sabe de dónde viene, siente un deseo de dar gracias al Señor, de glorificar al Señor. No hay ninguna noticia, no ha pasado nada, no hay ninguna causa aparente, sin embargo el deseo aparece espontáneo.
Y entonces cuando eso pasa, cuando eso le pase con alguna persona, entonces usted debe saber que esa persona, aunque aparentemente no lo parezca, internamente está por algún motivo muy bien situado en el Señor Supremo. Y entonces eso es maravilloso. Eh, Esa es la potencia, ¿no? del devoto puro. Entonces, el señor Chaitanya ahora le dice, bueno, ahora descríbeme todas las maneras y modos eh, de cómo las entidades vivientes siguen este santo nombre de Krishna. Dime las diferentes maneras que hay de practicarlo. O sea, ahora el señor Chaitanya le pone una nueva pregunta a Haridas Thakur. Bueno, ahora dime las diferentes formas en que la persona puede, puede practicar este, este santo nombre. Y entonces dice, porque solamente tú que lo conoces a la perfección puedes dar tal respuesta. O sea, solamente tú, Haridas Thakur, que has experimentado la plenitud del santo nombre, puedes responder esto con plenitud. O sea, solamente una persona que logra experimentar algo es que puede responder con exactitud las preguntas sobre ese algo. Si usted se ha leído muchos textos, ¿verdad?, sobre cocina, pero usted nunca ha cocinado, nunca ha llevado a la práctica esa información para irla mejorando en la práctica o irla comprendiendo en la práctica, entonces usted no va a poder responder con certeza la pregunta que otra persona que tenga dudas sobre cocina le haga. Usted va a poder responderle en teoría aquello que usted se aprendió, pero usted no va a poderle responder con certeza, o sea, con experiencia viva, porque usted no se ha entregado a la práctica. Entonces Haridas Thakur estaba entregado día y noche a refugio en los santos nombres. Entonces Haridas Thakur podía responder con certeza todo lo relacionado al santo nombre. El camino espiritual, y eso lo hemos dicho muchas veces, es un camino que usted tiene que desarrollar en la práctica, como experiencia viva. La información de los textos es simplemente para alentarlo a usted, para un poco disminuir sus dudas y que usted llegue a la conclusión de que allí existe el Señor Supremo y desee entregarse a Él y desee, anhele vivir en el estado de conciencia donde todo es perfectamente maravilloso y amoroso. Pero usted tiene que después poner en marcha, usted tiene que comenzar la práctica mediante el método que se le indique o el método que usted decida, pero lo recomendable es el que se le indique. Y entonces comienza la práctica. Y es en virtud de esa práctica que usted poco a poco, sin prisa, usted va a ir recibiendo pequeñas comprensiones sobre la espiritualidad, sobre lo real de la espiritualidad. Y usted va a vivir el proceso que está descrito en los libros. Entonces usted va a poder comprender en persona de qué se trata ese proceso. Y usted después va a poder entonces a su debido tiempo explicarle a otro o responder las dudas de otra persona en relación a las etapas que ya usted haya pasado, por supuesto. Las que no haya pasado no puede responder tampoco con mucha claridad ni con mucha certeza. Pero es una cuestión de experimento, o sea, de práctica, de experiencia, y es una ciencia experimental. Hay que hacer el método. Y usted puede aprenderse las virtudes de los santos nombres, pero si usted por sí mismo no se va refugiando en los santos nombres, si usted no va recurriendo a los santos nombres, si usted no lo hace como un hábito diario, si usted no va estableciendo una práctica, si usted no va fortaleciendo esa práctica, si usted no va aumentando esa práctica, entonces usted evidentemente no va a poder comprender de qué se trata. Se va a quedar como una teoría en su cabeza muy bonita, al tiempo se aburre, pasa otra y así. Entonces nunca pudo llegar en verdad a comprender esta esencia. Entonces la invitación se queda con el fragmento de la frase donde el Señor Chaitanya dice que el obtener a Krishna solo depende de la fe, fe.
Por esa fe es que el Señor Krishna, cuando dice entrégate a mí, le dice a Arjuna entrégate a mí por completo. Eso es un salto de fe, eso es debido a la fe. Ya Arjuna ha comprendido que Krishna es la suprema personalidad de Dios, ya no tiene ninguna duda, y solo en ese estado es que uno se puede entregar. O sea, cuando las dudas van disminuyendo. Y entonces dice también la invitación a reflexionar es la frase cuando dice quien quiera que tenga fe en el proceso de la adoración pura es más grande que los semidioses. No importa ser más grande que los semidioses, no importa la grandeza ni nada de eso, lo que importa allí es la frase fe en el proceso de la adoración pura. Ayúdame, Señor, a que cada vez más yo centre mi amor en ti y vaya confiando cada vez más en ti y vaya entregándome solamente a ti cada vez más. Ayúdame a vivir este proceso de manera consciente, ayúdame a reflexionar en qué significa adoración pura. Nadie puede adorar al Señor de manera pura y de manera aparente ni externa. La adoración pura no se puede fingir. Fingir adoración pura es una pérdida de tiempo y además eso es una ofensa. No, nadie quiera fingir que es un adorador puro de Dios. Nadie quiera fingir que tiene fe completa en Dios. No. Usted simplemente vaya viviendo su vida, vaya viviendo su etapa según la etapa en la que usted se encuentra. Pero siempre pidiendo ayuda al Señor, siempre anhelando y siempre refugiándose en los santos nombres. Y poco a poco el proceso de adoración se irá convirtiendo en el proceso central de su vida. Pero no quiera aparentarlo. Simplemente siga el método, cultive la planta y la planta a su debido tiempo dará fruto. Recuerden el salmo, aquel que les compartí, el salmo número 1, que está en el Viejo Testamento, donde el rey David dice que el hombre que sigue el sendero del Señor y sigue los consejos del Señor viene a ser como un árbol que crece a la orilla de un río, o sea que a su debido tiempo da fruto. A su de tiempo da fruto y permanece siempre verde, siempre reverdecido. Entonces esa es la propuesta a reflexionar. Sendero de la adoración pura, con fe, el sendero de la fe. No significa fanatismo, fe significa certeza que va creciendo y que al consolidarse con el conocimiento se vuelve perfecta. Acompañado todo esto, por supuesto, del amor. Y todo esto en medio de la práctica del servicio devocional que comienza y se mantiene por siempre con las actividades de escuchar, recordar, pensar, repetir lo relacionado al Señor, o sea, sus santos nombres, sus glorias, etcétera, etcétera, aquello que vaya llegando a mi vida. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe. Que en su misericordia y con paciencia tengamos la dicha de ir comprendiendo poquito a poco, que el Señor en verdad es completo en sí mismo y es lo único que al final de todas las conclusiones es lo único que necesita el ente viviente para acceder a su vida dichosa en un estado completamente natural y consciente. Evidentemente, para llegar a él y para llegar a ese estado de entrega total, vamos llegando por diferentes caminos, por diferentes experiencias, cada cual por la suya, pero es importante llegar a eso. En esta vida o en otra, pero es importante llegar a ese estado de entrega plena y pura. Y esa entrega plena y pura solamente se va dando por amor creciente. Tenemos que ir viviendo un creciente enamoramiento hacia el Señor y que vaya madurando, pero no va a madurar sin la práctica de relación con el Señor y no va a madurar si no nos asociamos, o sea, si no nos relacionamos con personas que estén enamoradas del Señor. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.